Reacciones de adición. Dice, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre los enlaces? Carbono doble enlace oxígeno y carbono doble enlace carbono. Uno puede ser atacado por un nucleófilo porque acá tengo un carbono positivo y en este caso va a ser atacado por un electrófilo porque el doble enlace está justo entre los dos átomos. Que hay doble enlace entre los dos átomos, eso sería una similitud. O sea que tenemos un enlace pi entre los dos átomos que no permite la libre rotación de los átomos, etcétera, etcétera. ¿Cuál de los siguientes compuestos esperaría usted que sufra adición? Entonces dijimos, la adición nucleofílica se rompe doble enlace y pasa a simple. Y para que se rompa el doble enlace, se llama nucleofílica porque el primero que ataca es un nucleófilo. Entonces se va a dar en un doble enlace que sea polar. En el primer caso, tenemos un doble enlace polar, donde el carbono está positivo porque los electrones se polarizan hacia el nitrógeno, que es más electronegativo. Entonces, este carbono que está positivo puede ser atacado por un nucleófilo. Por lo tanto, acá va a haber adición nucleofílica. En cambio acá, como el doble enlace está entre átomos de igual electronegatividad, ¿qué tipo de adición podría haber? Electrofílica. O sea, un electrófilo que ataque el par de electrones del doble enlace. Y en este caso, nucleofílica porque tengo un carbono positivo. Entonces el que va a atacar va a ser el nucleófilo. Pregunta acá, ¿cuál de estos dos compuestos esperaría usted que reaccione más rápido con un nucleófilo? En los dos casos tenemos un carbono positivo porque está unido por doble enlace a un oxígeno. Ahora, ¿cuál de esos dos carbonos está más positivo? El anillo da por resonancia, da, y este da por hiperconjugación. De todos modos, al haber resonancia, en muchas estructuras de resonancia vamos a observar que la carga del carbono, la positiva, digamos, va a quedar distribuida en el anillo. Como se polariza, vengo a esta estructura de resonancia. Y ahora, al estar positivo el carbono, el anillo da electrones al carbono, digo. Después este par se mueve para acá. Después este par se mueve para acá. ¿Estamos? Y después viene acá y por lo tanto volvemos acá al inicial. ¿En cuántas estructuras de resonancia está bien positivo el carbono? En una. ¿Hay otra con carbono positivo? Pongámosle un poquito positivo, acá bien positivo y después no hay ninguna. Entonces, tenemos este compuesto y tenemos este. Sabemos que este grupo es donor débil de electrones, un poquito de electrones le da. Pero en este caso, el anillo le está dando permanentemente electrones, tanto es así que en 3 de las 5 estructuras de resonancia escritas, el carbono no queda para nada positivo. Entonces, ¿cuál va a ser atacado más fácilmente por un nucleófilo? Porque en este caso siempre va a estar positivo. Sí, un poco le da electrones, pero siempre está positivo. En cambio, acá yo veo que hay 3 estructuras de resonancia donde no queda en absoluto positivo el carbono, sino que lo que queda positivo o la deficiencia de electrones se va dando en resonancia en el anillo. ¿Cuál de estos dos esperaría usted que reaccione más rápido con un nucleófilo? El acetaldehído o etanal. La semicarbazida reacciona con una cetona o un aldehído para formar semicarbazona. Pero solo un átomo de nitrógeno de la semicarbazida actúa como nucleófilo y ataca el carbono carbonílico de la cetona. El producto de reacción es en consecuencia. Es el primero que escribimos en lugar del segundo. ¿Cómo explica el hecho de que 2 de los átomos de nitrógeno de la semicarbazida son relativamente no nucleofílicos? Producir y no por acá no va, va por allá. ¿Qué pasa? Primero veamos la semicarbazida. ¿Por qué dice que solo un nitrógeno es nucleofílico y los otros dos no? Tengo un nitrógeno con par de electrones libres, par de electrones libres, par de electrones libres.
¿Cuál de esos nitrógenos es más nucleofílico? ¿Qué pasa acá con este enlace del carbonilo? Siempre está, como dijimos, polarizado hacia el átomo más negativo, hacia el oxígeno. Entonces, si está polarizado, dejando el carbono positivo, ese carbono que está deficiente de electrones puede atraer este par de electrones y hacer resonancia acá, o puede atraer este par de electrones y hacer resonancia acá. En cambio, este nitrógeno tiene el par de electrones que nunca va a entrar en resonancia. Entonces, ¿cuál va a ser el nitrógeno nucleofílico? Ese. Ese nitrógeno va a atacar una cetona. Hacemos la cetona y la cetona, ¿qué pasa? La cetona tiene un carbono positivo. Entonces, puede dar una reacción de adición nucleofílica. Esto más esto, estos dos, puede haber adición nucleofílica. Adición nucleofílica. ¿Por qué? Este es el nucleófilo que ataca este carbono y se rompe el doble enlace. Entonces, primer punto es RCR, se rompe el doble enlace y viene el nucleófilo este. NH2, NH, acá, bien. Adición, porque acá no hay grupo saliente. Adición nucleofílica. Y, perdón, y el hidrógeno de este viene acá. Bien. Pero no es el producto que me presenta ahí. El producto que me presenta ahí, fíjense, que tiene un carbono con dos R's, que son estos acá, un doble enlace con nitrógeno. Entonces, para que se forme el doble enlace con nitrógeno, si tengo simple y pasa doble, ¿qué va a haber? Eliminación. Eliminación. ¿Y qué se puede eliminar acá? Se va a eliminar un electronegativo y un hidrógeno del átomo del lado, que en este caso no es carbono, sino que es nitrógeno. Y acá, con el enlace este, se va a formar el doble enlace ahí. Entonces, vamos a escribir bien que carbono con dos R's, doble enlace nitrógeno, por la eliminación, NH, carbonilo, NH2. Y es este compuesto que tengo acá. En cambio, no da este otro, porque si fuera este otro, estaría actuando este como nucleófilo. Y vemos que no es nucleófilo porque está en resonancia. El ácido aspartico es muy usado en medicina y también como aditivo en la producción de alimentos. Y se obtiene por la siguiente reacción. Entonces tengo doble enlace entre carbono-carbono, va a atacar un electrófilo. Porque doble enlace entre carbono-carbono, el que ataca es un electrófilo. El primer carbono, que es este mismo, tiene el ácido carboxílico, un hidrógeno, y ha entrado este grupo. Este grupo, ¿cómo es? ¿Nucleófilo o electrófilo? El nucleófilo, no lo duden, nucleófilo viene del amoníaco, nucleófilo. Bueno, y al lado tengo un carbono con un hidrógeno, que está, pero tiene un hidrógeno más, entonces el hidrógeno debe haber sido el electrófilo y el ácido carboxílico. Entonces dice ahí amonio, pero en realidad está escrito el amoníaco y debería estar escrito así. Amoníaco en agua, y el amoníaco en agua que da amonio. Hidróxido de amonio, ¿no? Entonces, fíjense, entre el amoníaco y el agua, ¿cuál actúa como ácido y cuál actúa como base? ¿Quién ha perdido el hidrógeno? El agua. ¿Y quién lo tomó? El amoníaco. El amoníaco, que es la base que tiene pares de electrones para compartir. Entonces, el protón del agua tiene que ser, el protón del agua, aparte de ir acá, el protón del agua, que es más ácido, el agua que es la base, el protón del agua es el que ataca como electrófilo a ese doble enlace. Entonces, se dice que es una reacción de adición electrofílica, primero porque el doble enlace que se rompe está entre átomos de igual electronegatividad. Y es electrofílica, el que ataca primero es un electrófilo, en este caso el protón del agua. Ataca el doble enlace, se une a ese par de electrones, entonces este va a quedar positivo cuando
este par de electrones se une al protón. Entonces, una vez que está positivo ahí, ¿quién va a entrar? El nucleófilo, que es este. ¿Qué pasa? Cuando toma el par de electrones del doble enlace, este carbono queda positivo. Entonces, ¿quién ataca ahí ese carbono luego? El NH3, que como forma el enlace con este par de electrones, termina liberando un protón, por eso queda en la... Lo tienen ahí al producto como NH2. ¿Vamos? Entonces, se rompió un doble enlace entre dos átomos iguales, es adición electrofílica. El limoneno se encuentra en la corteza de la naranja y en las hojas del pino. Explique qué tipo de reacción se lleva a cabo en cada paso de la siguiente transformación y cuál es el agente que ataca. Primer paso, se rompe un doble enlace. Si se rompe un doble enlace es adición. Ese doble enlace está entre dos carbonos, entonces la adición es electrofílica. Por lo tanto, el que primero va a atacar va a ser un electrófilo. Tenemos acá que va a atacar un electrófilo porque hay un doble enlace entre dos átomos. Ahora se puede unir a cualquiera de los dos carbonos, a este o a este. Entonces, si es un ion carbonio terciario, va a ir por este paso y no por este. Por lo tanto, el hidrógeno se une primero a este carbono y luego a este que queda positivo viene el oxidrilo. Entonces tienen el producto que ustedes ven acá en la guía. Segundo caso, se rompe este doble enlace. También carbono-carbono doble enlace, ataca un electrófilo. ¿Dónde se une el electrófilo? A este carbono. ¿Por qué? Porque va a generar un ion carbonio más estable que está ahí, la carga positiva, va a ser terciario. Entonces, una vez que se genera el ion carbonio ahí, después entra el oxidrilo. Los aldehídos reaccionan con el reactivo de Bertagnini, que es esta sal ácida, dando un producto sólido cristalino. De una explicación acerca del tipo de reacción que ocurre, indicando características nucleofílica o electrofílica de la misma y cambios a nivel del sitio atacado. Tengo un carbono que está formando parte de un aldehído, entonces ese carbono está positivo. Por lo tanto, el carbono positivo puede ser atacado por un nucleófilo. Acá fíjense que por lo que entra acá, hacemos el nucleófilo de esta manera. Se rompe el enlace acá con el hidrógeno, entonces al irse el hidrógeno queda este negativo. Y eso es lo que ataca como nucleófilo a este carbono. Entonces se une el nucleófilo del carbono positivo, se rompe acá porque se polariza totalmente el doble enlace sobre el oxígeno y al quedar el oxígeno negativo, luego el hidrógeno va ahí. Entonces, ¿qué tipo de reacción es? Es una adición porque hay ruptura de un doble enlace y es nucleofílica porque el que ataca primero es un nucleófilo porque tenemos un carbono positivo. Tenemos esto, ese es el enunciado. ¿Qué tipo de reacción ha habido? Ruptura de doble enlace entre dos carbonos es ¿qué? Adición electrofílica, porque lo primero que tiene que atacar acá es un electrófilo, que ataca la alta densidad electrónica de la nube pi. ¿Cuáles pueden ser electrófilos? Y el electrófilo acá siempre es el bromo. ¿Por qué? Porque la molécula de bromo, que es diatómica, se acerca al doble enlace y se produce una ruptura heterolítica formando un bromonio y un bromuro. Ese bromonio es el que ataca como electrófilo el doble enlace. Entonces se une ahí el doble enlace, al doble enlace. El par de electrones lo toma el bromo, quedando este positivo. Entonces, a ese carbono que quedó positivo, ¿qué puede ir después? Nucleófilos. ¿Cuáles son los nucleófilos que puede ir? El agua o el oxidrilo del agua y el cloruro de sodio, porque es un ion carbonio, prefiere estar sp2 y entonces viene el agua y ataca. Por supuesto que va a atacar del otro lado de donde entra el bromo.
porque acá hay alta densidad electrónica, acá también, entonces entra por el otro lado, por eso se producen los dos compuestos en trans, los dos productos que se forman. Dice, el enunciado es incorrecto, solo produce dibromo ciclohexeno. Dibromo ciclohexeno, no, si ya el doble enlace se rompe, no puede ser hexeno. ¿Se entiende? Tendría que ser dibromo ciclohexano. Y podría ser que entre el bromo, porque el otro bromuro como negativo, pero bueno, acá nos da opción como oxidrilo y cloro, que son mejores nucleófilos que el bromuro. De todos modos, está mal porque no se puede formar dibromo ciclohexeno. No puede adicionarse cloro en el ciclo, pues el cloruro de sodio es una sal iónica soluble en agua. Y no tiene nada que ver. Si se forma cloruro, el cloruro actúa como nucleófilo. C. Se producen los derivados indicados, pero con los sustituyentes en cis. No, les dije que es en trans, porque de esa forma se alejan más los grupos, estos que son átomos voluminosos y con electrones en la capa de valencia que están interfiriendo. Es correcto, pues el mecanismo de la reacción tiene un primer paso de ingreso del electrófilo, perfecto, primero ataca el electrófilo del doble enlace, y luego sigue la partícula negativa que puede ser el oxidrilo o el cloruro. Eso es, esa es la correcta. Y el punto E dice, es correcto, pues el mecanismo de la reacción tiene un primer paso de ingreso de la partícula negativa, no. Ahí ya no, porque la negativa no se puede acercar a un doble enlace que es una zona de alta densidad electrónica. Una serie de compuestos carbonílicos se hacen reaccionar con etanol en presencia de trazas de ácido sulfúrico. En los siguientes pares, ¿cuáles de ellos dará más proporción de producto de adición en la mezcla en equilibrio? Pentanona y ciclopentanona. Pentanona. ¿Cómo escribo? ¿Dónde pongo la...? En el segundo. En el segundo. Si no, se diría 3 pentanonas. O sea, siempre que cuando no lo dice, es el número más chico que puede tener. No puede ser nunca en 1, porque si no sería pentanal. Y ciclopentanona. Ciclopentanona. Bueno, dice, adición. ¿De qué tipo va a ser la adición si tengo un doble enlace entre dos átomos de distinta electronegatividad? Nucleofílica. Nucleofílica, perfecto. Tengo el carbono positivo, entonces siempre lo que va a atacar es el nucleófilo. ¿A cuál de los dos va a atacar más fácilmente? ¿A esta en cadena abierta o a esta en cadena cerrada? Cadena abierta. Cadena abierta, porque acá le está impidiendo el paso, el ciclo. Entonces, lo que tenemos que decir acá, ¿cuál dará mayor porcentaje de producto de adición? Entonces, en este caso es la pentanona. Por lo tanto, izquierda. El 2 dice, la 2-pentanona que tenemos ahí, con bromo, tiene el primer carbono, después viene la cetona, después H2, H2, H2. Bien. ¿Y acá? Con la 2-pentanona, o sea que comparamos esta con esta. ¿En cuál va a entrar más rápido el nucleófilo? El bromo está dejando este carbono positivo y hace que el par de electrones se corra para allá. Además de esto que tiene siempre la polaridad hacia el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con este carbono? Está muy positivo y va a ser atacado por el nucleófilo para la adición nucleofílica. El bromo, acá por efecto inductivo, está haciendo que el carbono esté más positivo que en este caso. Entonces, ¿en cuál va a ser más probable o va a dar más proporción de producto? En el derecho, en este compuesto que tiene bromo. 2-clorociclopentanona. 2-clorociclopentanona sería esto. 2-clorociclopentanona y 2-metilciclopentanona. ¿En cuál va a ser más fácil? 2-metil. ¿Cuál va a estar más positivo el carbono? Clorociclopentanona. Claro, entonces ahí va a ser más fácil que ataque el nucleófilo. En los dos igual es difícil, pero son ciclos. Pero el ciclo que tiene más positivo el carbono es ese. Entonces ahí va a ser
Por lo tanto, es Izquierda. izquierda. Y en el último dice, 2 pentanona y pentanal. ¿Cuál de los carbonos está más positivo? ¿El de la pentanona o del pentanal? Y el del pentanal, pero ¿Por qué? Porque el otro no le da electrones, el metil ahí. Claro, tengo dos Le da R que le dan electrones, en cambio acá tengo un solo R. Y así queda la opción. Izquierda-derecha, izquierda-derecha. ¿Cuál es? Sería la La primera. La. La A. La A sería la opción correcta.